La cena de aniversario de mis abuelos adoptivos debería haber sido una celebración tranquila. 50 años de matrimonio, 3 generaciones reunidas en el comedor de la casa familiar en Polanco, la mesa extendida con el mantel de encaje que solo usaban en ocasiones especiales. Yo había llegado temprano para ayudar con los preparativos, como siempre hacía, mientras mis primas llegaban justo a tiempo para sentarse a comer. Sofía, pon los cubiertos correctamente, me había ordenado mi tía Beatriz al verme acomodar la mesa. Los tenedores van del lado izquierdo. ¿Cuántas veces tengo que enseñarte? Sí, tía, respondí automáticamente, aunque los tenedores ya estaban en el lugar correcto. A mis 25 años, había aprendido que era más fácil aceptar la crítica que defenderse. Mi familia adoptiva, los Herrera, me había acogido cuando tenía 4 años. No recordaba mucho de antes, solo fragmentos borrosos de un lugar frío, voces desconocidas, manos extrañas. Los Herrera eran una familia de clase media alta, respetable, religiosa. Mi abuelo había sido contador, mi abuela maestra. Tenían 2 hijos, mi tío Eduardo, exitoso abogado, y mi madre adoptiva Gloria, quien se había casado con un empresario mediano. Yo era la anomalía en la familia. La niña rescatada. El proyecto de caridad que nunca terminaba de estar a la altura. Al menos podrías haberte arreglado más, comentó mi prima Daniela cuando llegó, mirando mi vestido sencillo color azul marino. Ella llevaba un conjunto de diseñador que probablemente costaba mi salario de un mes como trabajadora social. Es el aniversario de los abuelos, Sofía, no una reunión de tu ONG. Respiré profundo. Me veo presentable, Daniela. Presentable para tu ambiente, tal vez, murmuró, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara. Había aprendido a vivir con estos comentarios. Pequeños recordatorios constantes de que no pertenecía realmente, de que mi lugar en la familia era condicional, basado en gratitud perpetua y comportamiento impecable. Mientras mis primas estudiaban en universidades privadas, yo había trabajado tiempo completo para pagar la universidad pública. Mientras ellas viajaban a Europa cada verano, yo hacía voluntariado en comedores comunitarios. Y mientras ellas esperaban heredar negocios familiares, yo sabía que mi futuro dependía únicamente de mi esfuerzo. La invitada especial de la noche era la senadora Patricia Romero, una figura política respetada y temida en igual medida. Presidía la Comisión de Desarrollo Social en el Senado y era conocida por su trabajo incansable en reformas de derechos de niños y adolescentes. La había conocido 6 meses atrás durante una audiencia pública sobre el sistema de adopciones, donde yo había testificado como trabajadora social sobre las deficiencias que observaba en el sistema. Después de mi testimonio, ella se había acercado personalmente. Hablas con conocimiento y pasión, Sofía, me había dicho, escudriñando mi rostro con una intensidad que me incomodó. Necesito personas como tú en mi equipo. Permíteme ser tu mentora. Desde entonces nos reuníamos mensualmente. Ella me guiaba en estrategias políticas, me conectaba con legisladores clave, me enseñaba cómo navegar el complejo mundo de las políticas públicas. Había sido más madre para mí en 6 meses que Gloria en 21 años. Cuando mencioné que era el aniversario de mis abuelos, ella había pedido ser invitada. Quiero conocer a la familia que te formó, había dicho con una sonrisa extraña. Los Herrera habían quedado extasiados. Una senadora en su cena familiar era un golpe social enorme. Mi tía Beatriz había contratado servicio de catering. Mi tío Eduardo había comprado vino importado. Daniela se había hecho un tratamiento facial especial. La senadora Romero llegó puntualmente a las 7, acompañada por un asistente. Vestía un traje sastre color perla que irradiaba autoridad y elegancia. Su presencia transformó inmediatamente la atmósfera. Todos se enderezaron, sonrieron más ampliamente, hablaron con más cuidado. Senadora, es un honor tenerla en nuestra humilde casa, dijo mi abuelo, estrechando su mano con evidente nerviosismo. El honor es mío, respondió ella, pero sus ojos me buscaron inmediatamente. Me dedicó una sonrisa cálida que contrastaba con la cortesía formal que mostraba a los demás. Sofía me ha hablado mucho de ustedes. Durante la cena, la conversación fluyó en torno a política, economía, los logros de mis primas. Daniela había conseguido un puesto en la empresa de su padre. Mi prima Adriana estaba comprometida con un abogado corporativo. Yo permanecí mayormente en silencio, como se esperaba de mí, presente pero no prominente,
útil pero no central. ¿Y tú, Sofía?, preguntó la senadora Romero de repente, interrumpiendo la conversación. Cuéntanos sobre tu trabajo en el DIF. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me aclaré la garganta incómodamente. Bueno, coordino el programa de seguimiento post-adopción. Trabajamos con familias y niños para asegurar que las transiciones sean. Es un trabajo noble, interrumpió mi tía Beatriz con una sonrisa condescendiente, considerando sus circunstancias. Es natural que se sienta conectada con esos niños. La senadora Romero enarcó una ceja. Circunstancias. Sofía fue adoptada, explicó mi abuela, como si esto lo dijera todo. A los 4 años. Los servicios sociales la encontraron en una situación lamentable. No recordamos mucho de eso, agregó mi madre adoptiva Gloria rápidamente, como si el tema fuera incómodo. Lo importante es que le dimos un hogar, educación, valores. Y estamos muy orgullosos de cómo ha resultado, añadió mi abuelo con una palmadita paternalista en mi hombro. Considerando todo, es una muchacha decente. Considerando todo. Esas 2 palabras habían definido mi vida entera. La cena continuó. El vino fluyó más libremente. Las lenguas se soltaron. Daniela, que ya había tomado 3 copas, comenzó a contar anécdotas de la infancia, historias familiares de las que yo siempre estaba ausente o era mencionada como una nota al pie. ¿Recuerdan cuando fuimos a Acapulco?, dijo Adriana riendo. Daniela y yo construimos ese castillo de arena enorme. Sofía se quedó en casa esa vez, comentó mi tía casualmente. Eran vacaciones familiares, y bueno, ella acababa de llegar. No queríamos confundirla con demasiados cambios. Yo tenía 8 años en ese viaje. Lo recordaba perfectamente, 2 semanas sola con una vecina mientras la familia se iba a la playa. Es mejor así, me había dicho mi abuela. Necesitas aprender a ser independiente. O el viaje a Disney, continuó Daniela, ahora claramente ebria. Fue mágico. Lástima que Sofía no pudo ir. No podía, corrigió mi madre. No teníamos presupuesto para 5 boletos de avión. Pero sí habían tenido presupuesto para 4 boletos más hotel más entradas más comidas. Yo había visto las fotografías, los recuerdos, las sonrisas de mis primas con las orejas de Mickey. Tenía 11 años y había entendido perfectamente el mensaje. Las vacaciones familiares eran para la familia real. Pobre Sofía, dijo Daniela con falsa compasión, su voz pastosa por el alcohol. Siempre la excluida. Pero es comprensible, supongo. No es como nosotras. Daniela, advirtió su madre débilmente, pero sin verdadera convicción. No, mamá, es verdad. Todos lo pensamos pero nadie lo dice. Se giró hacia la senadora Romero, como si buscar validación de alguien importante. ¿Sabe usted de dónde vino Sofía? ¿Le contó su triste historia? Daniela, ya basta, dijo mi abuelo, pero su tono carecía de firmeza real. Fue abandonada en la calle como un animal, declaró Daniela, levantando su copa como si hiciera un brindis macabro. La encontraron afuera de un hospital, envuelta en periódicos. Nadie la quería. Nadie. Y mis abuelos, estas personas santas, la recogieron y le dieron todo. Un apellido, un techo, comida, educación. Y mírenla ahora, sentada en nuestra mesa, pretendiendo ser igual a nosotros. El silencio que siguió fue brutal. Sentí como si el aire hubiera sido succionado del comedor. Las palabras de Daniela, crudas, crueles, pero dichas en voz alta finalmente, flotaban sobre la mesa como veneno visible. Miré a mi familia. Mi abuelo miraba su plato. Mi abuela se secaba los ojos, pero no de indignación sino de vergüenza por la escena. Mi madre Gloria permanecía inmóvil, sin defenderme. Mi tía Beatriz estaba sonrojada pero callada. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión. 21 años de soportar, de callar, de agradecer migajas de afecto, todo se rompió en ese instante. Me preparé para levantarme, para huir de esta humillación pública, cuando la senadora Romero dejó caer su tenedor. El sonido del metal contra la porcelana resonó como un disparo. Interesante narrativa, dijo la senadora, su voz cortante como cristal. Se puso de pie lentamente, su presencia llenando el comedor con autoridad incuestionable. Pero permítanme corregir algunos hechos gravemente distorsionados. Todos se giraron hacia ella.
Daniela parpadeó confundida, su embriaguez evaporándose ante el tono glacial de la senadora. Sofía no fue abandonada como un animal, dijo la senadora Romero, caminando lentamente alrededor de la mesa. Fue protegida estratégicamente hasta que pudiera darle mi apellido y mi herencia. El mundo se detuvo. Las palabras no tenían sentido. Miré a la senadora, buscando entender, pero ella mantenía su mirada fija en mi familia. ¿Qué?, susurró mi abuela. La senadora Romero se giró hacia mí, y en sus ojos vi algo que me dejó sin aliento: amor profundo, dolor antiguo, y determinación absoluta. Sofía, dijo suavemente, eres mi hija. Mi hija biológica. El comedor explotó en murmullos confusos, pero ella levantó una mano exigiendo silencio. Hace 25 años, comenzó, su voz ahora más suave pero no menos poderosa. Yo era una joven abogada trabajando en un caso contra una red de tráfico de influencias que involucraba a políticos de alto nivel. Descubrí evidencia que podía destruir carreras, enviar gente a prisión, cambiar el panorama político del país. Pero también me convertí en un objetivo. Se sentó en la silla vacía junto a mí, tomando mi mano con firmeza. Estaba embarazada de 4 meses cuando recibí la primera amenaza de muerte. Cuando tenías 3 años, Sofía, las amenazas escalaron. Intentaron secuestrarte del jardín de niños. Fallaron, pero supe que volverían a intentarlo. Y la siguiente vez podrían tener éxito. Mis lágrimas caían libremente ahora. Ella las limpió con su pulgar, un gesto tan maternal que me quebró. Tenía 2 opciones, continuó. Abandonar el caso y vivir en el miedo, o protegerte de la única manera que conocía. Así que orquesté tu desaparición. Con la ayuda de colegas de confianza en servicios sociales, te coloqué temporalmente en el sistema bajo documentos falsificados. La historia del abandono fue creada para proteger tu identidad real. Te puse donde nadie buscaría, en adopción regular, con una familia que pasó verificaciones estándar. Se giró hacia mis abuelos adoptivos, su expresión endureciéndose. Los Herrera no sabían quién eras realmente. Nadie lo sabía excepto 2 personas que me ayudaron y que desde entonces han fallecido. El plan era recuperarte una vez que el caso se resolviera y las amenazas desaparecieran. Tomó 3 años lograr las condenas. Pero cuando volví a buscarte. Su voz se quebró ligeramente. Los registros de adopción estaban sellados legalmente. Los Herrera habían completado la adopción con rapidez inusual, algo que ahora sé que fue facilitado porque mi tía Beatriz conocía a un juez que aceleró el proceso. Tardé 15 años en rastrearte, Sofía. 15 años siguiendo pistas, sobornando funcionarios, accediendo a archivos clasificados. 15 años, repetí, mi voz apenas un susurro. Te encontré cuando tenías 19. Eras estudiante universitaria, trabajabas en un café por las noches, y ya estabas haciendo voluntariado en refugios. Vi tu fotografía en un archivo y supe inmediatamente que eras mi hija. Tenías los mismos ojos de tu padre, la misma determinación que yo tenía a tu edad. Ordené una prueba de ADN discreta y se confirmó. ¿Por qué no me dijiste entonces? Las palabras salieron entre sollozos. Porque necesitaba verte en tu elemento primero. Necesitaba saber que la familia que te había acogido te había tratado bien, que eras feliz, que estabas segura. Su expresión se oscureció. Pero mientras más te observaba, más veía. Vi cómo te trataban como sirvienta en su casa. Vi cómo pagabas tu propia educación mientras tus primas recibían todo. Vi cómo te excluían de eventos familiares pero te exigían gratitud eterna. Se puso de pie nuevamente, encarando a mi familia con furia contenida. Y decidí esperar. Esperar hasta que fueras lo suficientemente fuerte para manejar la verdad. Esperar hasta que tuvieras tu propia carrera, tu propia identidad. Y esperar hasta tener el momento perfecto para mostrarte, y a ellos, quién eres realmente. Se giró hacia mis abuelos. Así que gracias por esta cena. Me permitió ver de primera mano cómo trataban a mi hija. Cómo permitían que la ridiculizaran. Cómo nunca la defendieron. Cómo tomaron el dinero del subsidio estatal, 50,000 pesos anuales durante 21 años, y lo usaron para beneficiar a sus nietas biológicas mientras mi hija trabajaba para pagar sus propios libros escolares. Mi abuelo intentó protestar. Nosotros, le dimos un hogar cuando nadie más. Le dieron el mínimo mientras se beneficiaban de su presencia, cortó la senadora.
Y créanme, mis abogados ya están revisando cada peso de ese subsidio y cómo fue gastado. La malversación de fondos estatales es un delito federal. Se volvió hacia mí, su expresión suavizándose completamente. Sofía, sé que esto es abrumador. No espero que me llames madre inmediatamente. No espero que perdones los 25 años que perdimos. Pero quiero que sepas que eres mi hija. Eres Patricia Sofía Romero Montenegro. Y todo lo que tengo, mi apellido, mi patrimonio, mi posición, mis conexiones, es tuyo. Siempre lo fue. Sacó un sobre de su bolso y lo colocó frente a mí. Aquí está tu acta de nacimiento original. Tu verdadero nombre. Las pruebas de ADN. Y los documentos de transferencia de propiedad. 50% de mis activos ya están a tu nombre, incluida la casa familiar en Coyoacán donde naciste. Las palabras flotaban a mi alrededor, demasiado grandes para procesarlas. Mi familia, los Herrera, permanecían en shock absoluto. Daniela había comenzado a llorar. Mi tía Beatriz estaba blanca como el papel. Mi madre Gloria me miraba como si me viera por primera vez. No entiendo, logré decir finalmente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Porque merecías ver sus verdaderos rostros antes de tomar tu decisión, respondió la senadora, mi madre. Merecías saber si te defendían cuando estabas vulnerable, si te valoraban cuando no tenías nada que ofrecerles. Y ahora sabes la respuesta. Se acercó y me envolvió en un abrazo que era 25 años de abrazos perdidos condensados en un momento. Te fallé una vez cuando eras pequeña, aunque fue para protegerte. No volveré a fallarte nunca más. Eres mi hija, eres brillante, eres amada incondicionalmente. Y el mundo va a saberlo. Me aferré a ella, años de soledad, de sentirme no deseada, de cuestionarme mi valor, todo saliendo en sollozos que sacudían mi cuerpo. Ella me sostuvo con fuerza, murmurando palabras de amor en mi oído, palabras que nunca había escuchado de los Herrera. Cuando finalmente nos separamos, mi madre se dirigió a la familia una última vez. Agradezco que mantuvieran a Sofía físicamente segura. Pero un hogar es más que techo y comida. Es amor, es pertenencia, es defensa incondicional. Y ustedes fallaron en darle eso. Así que gracias por su servicio, pero sus obligaciones hacia mi hija terminaron esta noche. Tomó mi mano. ¿Vienes a casa, Sofía? Tu verdadero hogar está esperándote. Miré a los Herrera una última vez. Mi abuela lloraba silenciosamente. Mi abuelo miraba la mesa. Gloria finalmente habló. Sofía, nosotros, te quisimos a nuestra manera. Una manera que nunca fue suficiente, respondí, mi voz más firme de lo que había estado nunca. Gracias por mantenerme viva. Pero eso no es lo mismo que hacerme sentir viva. Salí del comedor con mi madre, dejando atrás 25 años de ser tolerada en lugar de celebrada. En las semanas siguientes, mi vida se transformó completamente. Mi madre, porque rápidamente comencé a llamarla así, me llevó a la casa en Coyoacán donde nací. Era hermosa, llena de luz, con un jardín donde había jugado de niña pequeña. Había preservado mi habitación exactamente como estaba, con mis juguetes de bebé, mis primeros dibujos, fotografías de nosotras juntas. Nunca dejé de ser tu madre, me dijo mientras recorríamos la casa. Incluso cuando no estabas físicamente aquí, cada decisión que tomé, cada ley que aprobé, cada niño que ayudé, lo hice pensando en ti. Pensando en la hija que perdí y prometiéndome que ningún otro niño sufriría como nosotras sufrimos. Me presentó a mi familia biológica, una abuela que lloró al abrazarme, tíos y primos que me recibieron con calidez genuina, sin condiciones, sin recordatorios de que debía estar agradecida. Me contaron historias de mi padre, quien había muerto antes de que yo naciera, un periodista investigativo cuya valentía había inspirado el trabajo de mi madre. Eres exactamente como él, dijo mi abuela paterna, tocando mi rostro con ternura. Esa misma pasión por la justicia, esa misma determinación de ayudar a los vulnerables. Está en tu sangre, mi niña. Los Herrera intentaron contactarme repetidamente. Cristina envió mensajes pidiendo hablar civilizadamente. Mi abuelo llamó para decir que yo siempre sería su nieta. Daniela dejó un mensaje de voz llorando, diciendo que estaba ebria y no hablaba en serio. Pero las palabras borrachas suelen ser pensamientos sobrios expresados sin filtro. Y su silencio durante años había dicho más que sus disculpas desesperadas ahora. Mi madre,
con su red de contactos legales, recuperó cada peso del subsidio de adopción mal gastado. Los Herrera tuvieron que vender su casa en Polanco para pagar las restituciones y multas. Daniela tuvo que posponer su boda indefinidamente cuando su prometido, quien estaba más interesado en sus conexiones sociales que en ella, la dejó ante el escándalo. 6 meses después de esa cena fatídica, estaba en el Senado durante la aprobación de la nueva Ley de Protección Integral a Niños en Adopción, legislación que mi madre había estado impulsando durante años y que yo ahora ayudaba a coordinar desde la comisión. Esta ley lleva tu nombre, me había dicho mi madre. La Ley Sofía. Porque tu experiencia, tanto la parte buena de ser protegida como la parte mala de no ser valorada, ayudó a darle forma. Ningún niño adoptado debería sentirse menos que. Ninguno debería ser tratado como un favor en lugar de como un hijo. Durante la votación, me senté en la galería pública, viendo a mi madre defender apasionadamente la legislación. Cuando el proyecto se aprobó por mayoría, ella miró hacia arriba, encontró mis ojos, y sonrió con un orgullo maternal que me llenó de una calidez que nunca había conocido. Después de la sesión, bajé a su oficina. Ella me esperaba con champaña y 2 copas. Por nosotras, brindó, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Por los 25 años que perdimos, y por todos los años que tenemos por delante. Por encontrarnos, respondí, chocando mi copa contra la suya. Nunca dejé de buscarte, dijo, tomando mi mano. Incluso en los años más oscuros, cuando parecía imposible, nunca me rendí. Porque una madre nunca abandona a su hija. Nunca. Y una hija nunca olvida quién verdaderamente la amó, respondí, apretando su mano. La cena familiar que comenzó con mi humillación terminó siendo la noche que recuperé no solo una madre, sino mi verdadera identidad, mi herencia real, y la certeza de que siempre había sido digna de amor incondicional. No porque lo ganara, no porque lo mereciera por comportamiento perfecto, sino simplemente porque era hija de Patricia Romero. Los Herrera me dieron supervivencia. Mi madre me dio vida. Y esa diferencia lo cambió todo.